Gracias, señorita Kelly. Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por la presentación. Solamente aclarar de que yo no soy jefe de la UCI del 2 de mayo. He sido jefe del Servicio de Cuidados Intensivos hace mucho tiempo. Actualmente soy coordinador general de la UCI COVID. Bueno, ya con la presentación, yo creo que vamos al llano al tema. El tema que nos lleva hoy día la Asociación de Empresas CIS nos lleva a hablar sobre bioseguridad hospitalaria. Es un tema, creo, esencial para toda persona que va a laborar o que está laborando en un servicio crítico dentro de un hospital de nivel 3. Tenemos hospital de nivel 3.1, nivel 3.2, donde actualmente en hospitales nivel 3 hay pues esto de la pandemia, ¿no? La mayoría de los servicios se han adaptado para que atendamos a los pacientes con este problema del virus, del coronavirus. Entonces, de alguna u otra manera tenemos que estar actualizados con respecto a la bioseguridad. La bioseguridad en los servicios hospitalarios se ha adaptado a la realidad, ¿no? A la coyuntura hospitalaria que hay dentro de cada servicio. Entonces, se ha tenido que modificar algunas cosas con respecto a la vestimenta de los que laboramos ahí y con respecto a la atención que vamos a tener directamente con el paciente que tiene este problema del virus. Entonces, es esencial que tenemos que tener este conocimiento, estas normas para poder realizar nuestro trabajo diario, que es en el hospital, ¿no? Nosotros como enfermeros somos la primera línea, somos las personas que estamos más en contacto con el paciente. Somos los que estamos directamente trabajando ahí dentro del área de COVID, ¿no? Entonces, vamos a tener que no solamente actualizarnos, sino que hay que hacer un repaso de todo lo que ya cada uno de ustedes ya saben sobre respecto a la bioseguridad dentro de un centro hospitalario. Entonces, vayamos al tema, a ver. Entonces, ya me presentaron, ahí tengo, ¿no? La señorita Kelly me presentó. Entonces, voy a ir directo al tema. Dentro del contenido de este curso tenemos 3 puntos principales. Vamos a hablar sobre los principios de bioseguridad, los niveles de bioseguridad y algunas normas técnicas que tenemos que tener en cuenta sobre los procedimientos que vamos a hacer dentro del servicio. Si bien es cierto, en este primer tema no vamos a tocar sobre el contenido de cómo nos debemos colocar un equipo para protegernos, como es el EPP, ¿no? El equipo de protección personal, o el EPI que le dicen, ¿no? Equipo de protección individual. Entonces, esos temas van a ser desarrollados por otros colegas que me van a anteceder, ¿no? Después, ¿no? Tenemos también a varios colegas que le van a hablar sobre esos puntos. Hoy día vamos a hablar sobre principios y niveles más que todo. Algunas cosas que vamos a recordar. Bueno, hay una asociación o un organismo llamado Centro de Enfermedades de Atlanta, ¿no? Se encuentra, pues, como dice Atlanta, su sede, donde están unas personas seleccionadas, unas personas que están en el contexto de realizar normas que van a ayudar a cada país dirigidos a la bioseguridad. Estos conceptos fue por este Centro de Enfermedades de Atlanta llamado CDC, se originó en el año 1987. A partir de ese año han establecido un conjunto de personas, científicos, médicos, ¿no? Y de gente que está relacionada bastante con la salud, han establecido las precauciones universales que son destinadas a proteger a toda persona que está en riesgo de infectarse con sustancias contaminadas, ya sea el HIV, la hepatitis B, hepatitis C, o otras enfermedades o otros virus que han aparecido en nuestro contexto mundial, ¿no? Entonces, este grupo de personas están juntos en una sede en Atlanta y se denomina el CDC. Ese es con respecto a la parte histórica de la bioseguridad. Pero también hemos tenido parte de enfermería
que han puesto su granito de arena con respecto a algunas nociones, algunas normas que de ahí se han desarrollado, algunos conceptos históricos de la bioseguridad, como es la conocida de nosotros, nuestra representante de enfermería, Florencia Nightingale, ¿no? Donde dio pues, conceptos de ventilación, limpieza, cuidados del medio ambiental y alimentación. Es un apoyo que ha habido con respecto a nuestra profesión, que es enfermería, ¿no? Bueno, en sí el concepto de bioseguridad, pues hay muchos conceptos, ¿no? Diferentes conceptos, pero hemos cogido este concepto de la OMS, donde dice pues que la bioseguridad es un conjunto de normas y procedimientos destinados a controlar los factores de riesgo biológico generados durante el proceso de la atención del paciente. Definir y congregar las normas de comportamiento y manejo preventivo del personal de salud frente a alguna enfermedad potencialmente patógena. Entonces, ese es el concepto de la OMS, ¿no? Pero para eso tenemos que tener algunos conceptos aislados, pero que de alguna u otra manera nos llevan a tener un concepto mayor de lo que es la bioseguridad. Entonces, dentro de eso vamos a definir qué es seguridad. Se entiende como seguridad a una característica de cualquier sistema que nos indica que ese sistema está libre de peligro, daño o riesgo y que es en cierta manera infalible. Y el concepto de bioseguridad es un sistema de normas, un conjunto de normas de acciones de seguridad que regulan y orientan la práctica en salud, cuyo objetivo o fin es satisfacer o responder a expectativas de cada una de las partes, ¿no? Entonces, bioseguridad, conceptos aislados porque se juntan y que terminan pues con normas, un conjunto de normas y procedimientos que tiene que saber toda persona que llega a trabajar en un centro hospitalario para minimizar o mitigar las medidas preventivas, ¿no? Dentro de los procedimientos o sus funciones que debe hacer. Entonces, todos nosotros, todos los que trabajamos en el área de salud, tenemos ciertos riesgos, pero conociendo la bioseguridad vamos a mitigar estos problemas, ¿no? Entonces, debemos de saber la bioseguridad hospitalaria. Es cierto que dentro de un hospital hay una organización o un comité llamado Comité de Epidemiología. Pero ese comité de epidemiología se encarga de hacer la inducción a todas las personas que entran a laborar en ese sistema de salud, en esa institución. Entonces, la inducción, la primera inducción, va dirigida a la enseñanza de la bioseguridad a todos los profesionales o no profesionales que van a trabajar en un área hospitalaria. Bueno, definiendo eso, vayamos a los términos. La bioseguridad hospitalaria son normas y técnicas científicas organizadas que previenen a las personas, ¿no? A las instituciones y al medio ambiente. Entonces está relacionada estos dos aspectos que van a estar en riesgo a la exposición a problemas potenciales llamados agentes infecciosos, ¿no? Este sería un flujograma de cómo vamos a proceder a hacer el tema de bioseguridad. Entonces, el principio fundamental, ¿no? Dentro de una institución hospitalaria es la calidad de trabajo que vamos a hacer. Cada profesional, cada persona que trabaja en un centro hospitalario va a determinarse por la calidad que va a hacer su procedimiento, su trabajo, ¿no? Dirigido al paciente. Pero tiene que hacer con conceptos de bioseguridad, de tal manera que el trabajo que realiza el profesional, el trabajo sea bien hecho, con cero defecto. Ese es el objetivo, ¿no? Pero también con cero daño. O sea, cero daño quiere decir teniendo todas las normas de bioseguridad que debe conocer. Y es responsabilidad de quien asuma este trabajo, como ustedes ven aquí, ¿no? Es responsabilidad de quien asume el trabajo. Todas las instancias tienen un proceso de atención, o sea, es un proceso de prevención. Entonces, eso conlleva a que nosotros tengamos bastantes nociones de la bioseguridad hospitalaria.
que está relacionada con la calidad de trabajo que vamos a realizar, el trabajo bien hecho, y tener 0 defecto y 0 daño. Bien, ese es un flujograma de la relación que existe entre la bioseguridad y la calidad del trabajo, ¿no? El riesgo biológico que está presente dentro del personal de la entidad de salud, dentro del paciente o el equipo contacto, ¿no? Siempre va a haber estos riesgos que vamos a estar relacionados con el personal, con el paciente y con el equipo que está en contacto, que está alrededor del ambiente, ¿no? Entonces, el personal de la entidad de salud puede ser el personal administrativo, el personal profesional directamente que está con el paciente o los de servicios generales, ¿no? Inclusive estas mismas personas que están relacionadas con algún problema que pueden tener con algo biológico, ¿no? Y más a esto se adjunta la salud ocupacional de estas personas. ¿Cómo qué? ¿No? Salud ocupacional quiere decir que de alguna u otra manera también tienen riesgos estas personas con respecto a la forma como están laborando, ¿no? Relacionada a la acción que van a realizar, ¿no? O sea, pueden tener problemas físicos, ¿no? Físicos, biológicos y psicológicos. Entonces son panoramas de riesgos. El paciente, como vemos aquí, ¿no? Que va a tener riesgo con algo biológico, puede llegar a estar infectado por alguna sustancia o algún microbio dentro del hospital, va a llamarse pues una infección nosocomial, o sea, una infección que se ha producido dentro del hospital, ¿no? Entonces, ahora pues llamado infecciones intrahospitalarias, que fueron llamados anteriormente, pero ahora ya no se llaman así, se llaman infecciones asociadas a la atención del personal sanitario, ¿no? Entonces, ese es el concepto que ha reemplazado a lo que es las infecciones intrahospitalarias. Y el equipo de contacto no puede ser un contacto directo o un contacto indirecto. Esto va a estar relacionado con los 5 momentos que ya conocemos nosotros, ¿no? Muchos que conocen los 5 momentos en que los lavado de manos, ¿no? Los 5 momentos del lavado de manos hace de que haya presente este contacto directo y este contacto indirecto y podamos contaminar nosotros mismos, el personal de salud, al paciente que estamos atendiendo. Es una infección cruzada, por supuesto, ¿no? Entonces, este es un flujograma de la relación que tiene el riesgo biológico con el personal de salud, el paciente y el equipo de contacto, dando resultado una infección cruzada, ¿no? Y teniendo en cuenta también los 5 momentos de lavado de manos. Los objetivos de la bioseguridad, vamos a tener 5 objetivos de la bioseguridad, ¿no? Reconocer situaciones de riesgo, prevenir las infecciones intrahospitalarias, que ahora son llamadas infecciones asociadas a la atención sanitaria, ¿no? Como bien dice aquí, ¿no? IAS, infecciones asociadas a la atención del personal sanitario. El tercer objetivo, prevenir los accidentes laborales. El cuarto objetivo, producir cambios de actitud, ¿no? El comportamiento profesional de las personas tiene que estar relacionado con los cambios de actitud que debemos tener, ¿no? Que nos digan, pues, que no, que esto se hace así y así se debe ser siempre. No, hay cosas que se tienen que innovar, que se tienen que cambiar, ¿no? Si nosotros hoy día hemos aprendido algo, mañana puede ser que cambie. Todo está en constante evolución, entonces nada es estático. Entonces, producir cambios de actitud. Quinto objetivo, establecer normas de bioseguridad en los servicios. Claro, establecemos normas, pero esas normas van a llegar a las instituciones. En realidad, pues tenemos que ver también el contexto de cada servicio, de cada hospital. No tenemos todo lo necesario. Sabemos de la crisis que existe en los sistemas de salud.
En realidad, pues esto está relacionado pues, con aspectos ideales, ¿no? Por decir, es un ejemplo, ¿no? Se dice que debemos tener respiradores, ¿no? Que nos van a proteger, respiradores o llamados mascarillas con, ya, ¿no? Las mascarillas N95 o N100. Entonces, y se debe de eliminar, ¿no? En transcurso diario, cada vez que atendamos a una persona dentro de un hospital en esta pandemia, pero esa norma en realidad en nuestro contexto no se aplica en la forma ideal, ¿no? Entonces, algunas normas, en realidad tenemos normas, pero no se llegan a aplicar por la cultura que existe, ¿no? Pero sí debemos tener presente las normas que debemos seguir para minimizar este contagio del personal, inclusive de los mismos pacientes. Entonces, establecer normas de bioseguridad en los servicios sería el quinto punto, el quinto objetivo de la bioseguridad. Primer objetivo, hay que clasificar los riesgos hospitalarios, ¿no? Dentro de esto vamos a ver riesgos físicos, riesgos psicosociales, riesgos químicos, riesgos ergonómicos y riesgos biológicos, ¿no? Riesgos biológicos a las sustancias que podemos utilizar en los medicamentos, ¿no? Los riesgos químicos son sustancias altamente, potencialmente, ¿no? Riesgosos para la salud de la persona misma que está en contacto con estos químicos. Los riesgos físicos pueden ser, ¿no? La electricidad, la mala conexión dentro del servicio que puede producir pues, efectos como un cortocircuito, ¿no? Ese sería un riesgo. Riesgo psicosocial es que está relacionada bastante con la psicología de la persona, ¿no? Cómo es que es su comportamiento, el estrés, la presión, la carga de trabajo, etcétera, ¿no? Y los riesgos ergonómicos son los riesgos que pueden producirse por la mala postura que puede hacer durante el procedimiento que está realizando en la atención de un paciente. Entonces tenemos estos 5 riesgos ya identificados ya clásicamente en un hospital. Entonces vemos aquí, ¿no? Otra diapositiva que nos hace unos riesgos físico, biológico, mecánico y químico, ¿no? Los riesgos deben ser, en cada servicio deben ser identificados y después se clasifican y se debe hacer todo lo posible para eliminar esos riesgos y mitigar y prevenir los problemas de bioseguridad, ¿no? Esa es la idea es eso, ¿no? Los objetivos van directamente a eso, ¿no? A ser eliminados. Me imagino que eliminados al 100%, pero no se puede llegar a eliminar al 100%, pero que hay que estar en constante, ¿no? Identificación y constantemente resolver el problema. Clasificando los riesgos, podemos ver riesgos físicos, ¿no? Con respecto a las máquinas, a las herramientas, a las conexiones que puede haber en un servicio, ¿no? Las malas conexiones, a los defectos de los equipos, ¿no? En este caso, en cuidados intensivos, tenemos una red eléctrica en todo el servicio, inclusive en la unidad del paciente. Ustedes sabrán pues que el paciente de cuidados intensivos está pues alrededor de varios equipos biomédicos, como las bombas de infusión, el ventilador mecánico, los equipos de bomba de alimentación, etcétera. Entonces va a tener cantidad de enchufes, cantidad de entradas eléctricas, inclusive hasta la misma cama, ¿no? Y si esto llega a potenciarse la cantidad de carga eléctrica, puede haber un problema de cortocircuito y entonces puede haber un riesgo de daño al paciente y un riesgo de daño a las personas que estamos laborando alrededor de este paciente, ¿no? Igual sucede en cualquier servicio.
¿no? En cualquier servicio. Ahora que vemos en estos pacientes que ingresan por el problema de coronavirus, estos pacientes ingresan al hospital, llegan a la UCI, a la unidad de cuidados intensivos, le intuban, entra ventilación mecánica, el paciente le sedan, le ponen seda analgesia, pero para tener todo esto se utilizan equipos biomédicos. Se va a utilizar el ventilador mecánico, colocan o enchufan a un empotrado eléctrico. Después tenemos la cama, que también enchufó a un empotrado eléctrico, y las bombas de infusión. Entonces, ¿cuántas bombas de infusión vamos a utilizar para un paciente de característica de coronavirus? Vamos a utilizar por lo menos 8 bombas, incluyendo la bomba de alimentación. Tiene que haber 8 entradas, más el ventilador mecánico, más la cama, 10 hasta 11, hasta 12 entradas. Entonces, si ustedes ven detrás del paciente, van a ver ustedes conexiones, ¿no? Multiconexiones, enchufes en cantidad. Entonces, esa es la unidad del paciente. Es un riesgo físico que vamos a estar expuestos. Todo el personal que está alrededor del paciente, inclusive el mismo personal, digo, el mismo paciente, ¿no? El mismo paciente. Entonces, imagínense, nosotros manejamos también líquidos, como son la dextrosa, el cloruro de sodio, los medicamentos, ¿no? Entonces, al tener contacto los enchufes con los líquidos, puede haber algún problema de cortocircuito y puede afectar a las personas que están alrededor del paciente e inclusive al mismo paciente. Eso se identifica con los riesgos que podemos tener, clasificados como riesgos físicos. Tenemos riesgos biológicos, ¿no? Estos riesgos biológicos están dirigidos ¿no? a algunos microorganismos patógenos, como es el mismo virus, ¿no? Este virus de coronavirus, llamado coronavirus, ¿no? Coronavirus 19, COVID-19, ese puede ser trasladado, ¿no? De uno, o sea, llega nuestro paciente a la unidad de cuidados intensivos y si uno no se protege, ¿no? Adecuadamente a la atención del paciente, entonces no podemos contagiarnos de ese virus fácilmente. Por eso tenemos que ver con respecto al EPP, cómo es que se debe colocar el EPP, qué es lo que debemos utilizar, ¿no? Y qué es lo que debemos tener cuidado en la atención del paciente con este problema de coronavirus. Entonces, cómo se debe poner el EPP, vamos a ver con el colega que me va a anteceder, ¿no? Después, cómo es la colocación del EPP. Pero ya identificamos aquí el riesgo biológico, ¿no? El virus, el coronavirus. También identificamos algunas bacterias, hongos, algunos parásitos, ¿no? Que pueden estar relacionadas con el paciente, ¿ya? Y nosotros podemos ser el mecanismo de transporte de estos microorganismos hacia otros pacientes, inclusive hacia nuestros propios colegas, ¿no? Entonces, es un riesgo biológico que ya está identificado. Entonces, hay que protegernos sobre eso, claro, ¿no? Pero ya hemos clasificado ya. Tenemos clasificación de riesgos biológicos y riesgos físicos, ¿no? Ahora tenemos alguna clasificación de riesgos ergonómicos, ¿no? Son las posiciones que optamos nosotros al realizar un procedimiento. Ejemplo, en el baño del paciente. Entonces, tenemos que saber cómo va a ser nuestra postura para hacer un cambio de posición a los pacientes. Si reconocemos y sabemos cuáles son las posiciones que debemos utilizar nosotros, ¿no? Los que vamos a realizar el cambio de posición al paciente, entonces vamos a mitigar de alguna u otra manera estos riesgos ergonómicos. Cuando vamos a colocar una vía o vamos a colocar una sonda nasogástrica, una sonda vesical, ¿no? Tenemos que optar posiciones que nos van a ayudar, ¿cierto? Entonces, inclusive cuando el paciente ingresa a la unidad,
o al servicio, vamos a tener que movilizar al paciente. El paciente viene de repente con dependencia 3 y no puede movilizarse. Entonces tenemos que movilizarlo, traslado de la camilla hacia la cama. Y al momento de hacer ese procedimiento, vamos a optar por posturas inapropiadas y podemos tener problemas ergonómicos. O también de repente por la rapidez que uno quiere trasladar al paciente, no opta de pedir ayuda. Si vemos que un paciente tiene un gran peso, entonces el paso del paciente a la camilla, de la camilla a la cama, tiene que ser hecho por varias personas. Tenemos que pedir ayuda para que nos aporten en el procedimiento del paso de la camilla a la cama del paciente. ¿Ya? Entonces, en varios procedimientos vamos a tener que realizar la fuerza, ¿no? Vamos a poner al paciente en posición prono y solamente hay 2 personal, es insuficiente. Según la teoría y según los procedimientos que debemos hacer para hacer una posición prono a un paciente, para ponerlo boca abajo, se necesita mínimo 4 personas. 4 personas, inclusive 5. Una persona que va a estar solamente en la cabecera, ¿no? Arriba de la cabecera del paciente, que va solamente a coger la cabeza, y 2 a cada lado, tanto derecho como izquierdo. Entonces, eso es la cantidad mínima de personas que van a hacer un procedimiento de pronación en un paciente crítico. Entonces, debemos de tener en cuenta eso. Si quieren hacerlo entre 3 personas, entonces va a haber problemas ergonómicos, ¿no? Que al final va a ser un riesgo para el personal de salud. Inclusive para el mismo paciente. Si el mismo paciente le hacen esa posición, de alguna u otra manera lo van a hacer mal y también van a dañar al paciente, ¿no? Se dañan el mismo personal que actúa y el personal y la persona que en este caso es el paciente, ¿no? Bueno, llegamos a los riesgos ambientales, ¿no? Los riesgos ambientales. ¿Cuáles son los riesgos ambientales? Dice que está relacionada con el agua, el aire, la tierra, pero está más relacionada con el ambiente del servicio. Vamos a hablar con el ambiente. Ustedes saben que el servicio tiene que estar bien iluminado, no puede haber focos que estén, ¿no? Que no ayuden a hacer. Hacemos ahí trabajos, procedimientos, colocamos medicamentos y no puede haber, pues inclusive anotamos, ¿no? Anotamos todo lo que se hace en las hojas de monitoreo, así tanto el médico también utiliza, ¿no? Su historia clínica. Y si no hay una buena luz, no vamos a realizar eso. Y los procedimientos también se van a minimizar por la falta de luz. La luz es muy importante dentro del ambiente. La luz artificial estoy hablando, ¿no? Y también la luz natural. Tiene que estar el servicio, tiene que haber ventanas donde haya luz natural, ¿no? Ya, y otro problema puede ser también con respecto al aire acondicionado. El aire acondicionado en un servicio como es la característica de un servicio crítico, tiene que ser un aire acondicionado que esté operativo. La presión negativa en estos servicios de cuidados intensivos, la presión negativa es importantísima. Eso minimiza la diseminación de cualquier virus o bacteria o microorganismo que se pueda popular por el ambiente, por el mismo ambiente, por el mismo aire, ¿no? Por el mismo que está dentro de un servicio. Entonces, la presión negativa mitiga de alguna otra manera lo que puede producir la transmisión de microorganismos. Bien, una vez ya identificados los riesgos que ustedes están viendo aquí, ¿no? Riesgo físico, riesgo biológico, riesgo ergonómico, riesgos ambientales y riesgos psicológicos, ¿no? Una vez ya identificado, se clasifica y ya se tiene que ser eliminados, ¿no? Entonces, de nuevo aquí vemos ya con unas diapositivas en qué relación tiene con respecto a los riesgos físicos, ¿no?
Por ejemplo, los riesgos físicos, aquí vemos, ¿no? La electricidad, ¿no? Calor y frío, dice los explosivos, los incendios, ¿no? Claro. Si hay un cortocircuito en un ambiente, puede originar incendio, ¿no? Los riesgos químicos, la manipulación de algunas sustancias químicas que puedan hacer que dañen al personal. Los riesgos biológicos, ya hemos dicho muy bien, que están relacionados a todo lo que es los microorganismos patógenos, ¿no? Que pueden ser virus, bacterias y hongos o parásitos, ¿no? Y los agentes infecciosos, ¿no? Vemos, pues, y lo más característico hoy día, pues, ¿no? Ahora, en la coyuntura que tenemos, es el coronavirus, el COVID-19. Pero ahora apareció otro, ¿no? Que es el, el, el la difteria, ¿no? El Corynebacterium diphtheriae, ¿no? Que ahora ya pues ha habido casos de difteria que han ocasionado muerte ya más o menos entre 3 y 5 personas y se está propagando la vacuna contra la difteria. Las vías de entrada pueden ser respiratorias, digestivas, vías sanguíneas, piel y mucosas de infecciones patógenas. Los riesgos ergonómicos, como bien hemos dicho, son aquellos producidos por una inadecuada relación entre el hombre y la máquina, en este caso nuestros equipos biomédicos, ¿no? Posiciones corporales forzadas, ¿no? Al hacer un cambio de posición al paciente, levantamiento inadecuado de una carga pesada, al levantar a un paciente al traslado de una camilla a una cama, o de una cama a una camilla para llevar a un paciente a un procedimiento como la tomografía, o trasladar a un paciente para hospitalización. Entonces, son posiciones corporales inadecuadas que a corto o a largo plazo va a dañar al personal de salud. Riesgos psicosociales son aquellos originados por interacciones negativas entre las condiciones de trabajo y las características individuales, ¿no? Son la carga de trabajo, las emociones que pueda tener un personal o de repente la insatisfacción laboral, no le llegan a pagar, algunos tienen contrato, ¿no? Entonces, eso hace de que el personal sufra problemas psicológicos, riesgos que van a limitar su trabajo dentro de un hospital. Grupos ocupacionales expuestos. En cambio, vamos a hablar de enfermería. Enfermería, dentro de los riesgos biológicos, estamos bastante propensos a tener este problema de tuberculosis pulmonar, de hepatitis, ¿no? Si nosotros viéramos, pues, las investigaciones que hacen en cada hospital, hemos visto que muchas enfermeras, estudiantes de enfermería o enfermeras propiamente establecidas como no personal ya de planta, se han enfermado de tuberculosis pulmonar. Hay estudios que hay muchas profesionales de enfermería que llegan a padecer tuberculosis pulmonar en un hospital, ¿no? Y de repente en menos proporción hay otras enfermedades ha sido dentro de enfermería la hepatitis, ¿no? La hepatitis. Y el HIV quizás también, ¿no? Pero sí son riesgos que han sucumbido a este personal de enfermería, así como los riesgos químicos, como el asma, ¿no? Como los hongos pulmonares, neumonitis, ¿no? Las infecciones pulmonares, las intoxicaciones también, ¿no? Sensibilización alérgica, por ejemplo, a los guantes, ¿no? Hay muchas notificaciones de enfermeras que al colocarse los guantes han tenido problemas dermatológicos en las manos, ¿no? Dermatológicos. Inclusive con los mismos jabones, ¿no? Los jabones que utilizamos en el hospital a veces dañan a la piel sensible de algunas personas como son el personal de enfermería. Si nos preguntamos cuántas veces se han lavado las manos el profesional de enfermería o el personal de enfermería, si yo les diría pues solamente en un turno de 12 horas quizás nos lavamos entre 50 a 100 veces, ¿no? Quizás, o mucho más, ¿no? Somos el
el personal que estamos en contacto constantemente con el paciente y somos el personal que nos lavamos constantemente las manos, ¿no? Y estamos utilizando los jabones, que son sustancias también químicas, que en algunos casos pueden dañar la piel a este personal en riesgo que es enfermería. Los riesgos en la seguridad, accidentes biológicos, ¿no? Como las caídas, ¿no? Sí, las caídas de los mismos pacientes, ¿no? Los accidentes biológicos con respecto a los medicamentos que vamos a utilizar. Entonces son los riesgos en la seguridad de la persona. Los riesgos psicosociales, el estrés, la fatiga, los turnos rotativos. Se asume o se suman los riesgos familiares, ¿no? O sea, los problemas familiares que puedan tener las personas. Llega al trabajo y asume el trabajo y hay una fatiga excesiva, ¿no? Un estrés llamado síndrome de burnout, ¿no? El riesgo ergonómico, que hemos visto ya mucho en las diapositivas atrás, las posturas forzadas y el manejo de cargas, manejo de paciente, el traslado de paciente de camilla a cama. Vamos a ver ahora las precauciones universales. Las precauciones universales están dirigidas al lavado de manos, como yo le decía anteriormente, el lavado de manos, que el personal que se lava las manos constantemente es el personal de enfermería, ¿no? El uso de guantes, las mascarillas, las batas de protección, los anteojos de protección, son los requerimientos mínimos en cada procedimiento, ¿no? Que en sí, ahora, para la atención del paciente, tenemos que tener en cuenta, ¿no? La atención directa, tenemos que tener en cuenta el equipo de protección personal, el EPP, ¿no? Y el uso de soluciones antisépticos. Los líquidos corporales como la sangre, la saliva, el semen, lagrimales, ¿no? Líquidos cefalorraquídeos, líquido amniótico, todos son líquidos potencialmente contaminantes, ¿no? Entonces, el manejo adecuado de objetos afilados y punzocortantes, el manejo y eliminación seguro de desechos y recipientes, aseo y desinfección adecuada de los ambientes del establecimiento, como el hipoclorito de sodio al 10%, ¿no? Llamado también la lejía. Se recomienda en forma universal, en forma así general, nunca no reencapuchar las agujas, nunca, menos doblarlas ni romperlas, no manipular la aguja para separarla de la jeringa, menos eso tampoco. De ser posible, usar pinzas para manipular instrumentos punzocortantes, ¿no? Como son las pinzas que debemos utilizar para poder hacer, ¿no? De repente las suturas. Los recipientes descartadores deben estar lo más próximo posible al área de trabajo. Ustedes ven aquí recipientes. Esos recipientes tiene que haber, ¿no? En varios sitios del personal que labora en un servicio, ¿no? Para que al manipular algún equipo que tenga, que sea punzocortante, o las agujas o las jeringas, colocarlo en este recipiente. Definitivamente este recipiente es parte de la bioseguridad de un servicio. El lavado de manos. Vamos a ver algunos conceptos del lavado de manos. Dice, manos visiblemente contaminadas con material orgánico y fluidos corporales, lavar con jabón antimicrobiano y agua. Es una evidencia tipo 1A, ¿no? Manos no se encuentran visiblemente sucias. Usar alcohol sólido para realizar los procedimientos clínicos. Como alternativa, lave las manos con jabón antimicrobiano y agua. Es una evidencia tipo 1B. Lave las manos antes de tener contacto directo con pacientes. Es una evidencia tipo 1B. Lávese las manos antes de ponerse los guantes estériles para paso de catéter central intravascular, que lo hacen los médicos y que deben hacerlo. Es una evidencia tipo 1B. En realidad, pues, ahorita vamos a ver más consejos, pero quería yo acotar una experiencia, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ahora actualmente nuestra mano, nuestra piel ya no va a ser la primera piel. La primera piel va a ser la protección, o sea, el guantes. El guantes que nosotros nos ponemos al momento de ingresar, ese guantes no nos debemos sacar, el primer guante estoy hablando, eso no nos debemos sacar hasta que culmine nuestro trabajo.
Y si de alguna u otra manera es dañado ese guante, se tiene que sacar y colocar otro guante. En realidad tenemos un guante que debe ser el guante ideal. ¿Qué estoy hablando del guante ideal? El guante ideal es que el guante es que va a cubrir tus manos exactamente. Eso está relacionado con la medida del guante. Si ustedes no tienen manos pequeñas, ustedes tienen que identificar qué número de guantes es su medida exacta, ¿no? Por ejemplo, mi mano es mediano, mi mano es con 7.5, el número de guantes de 7.5 cubre todas las expectativas de cubrir toda la parte de mi mano. En cambio, con el 7 puede ser que esté demasiado apretado, con el 8 muy suelto, 7,5 exacto me queda. Entonces yo ya identifiqué que el guante ideal para mí es el 7.5 y ese guante va a ser mi primera piel. Va a haber otro segundo guantes, ¿no? Que va a ser mi segunda piel. Inclusive hasta tercer par de guantes se coloca para atención de paciente crítico con COVID-19, con otras enfermedades como es característico de este virus. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Identificar el guante ideal. Si hay una señorita o una enfermera o un médico que tiene una mano más pequeña, que es 6.5, ¿no? Y que no se encuentran los guantes de 6.5 así nomás, se pone un guante de, por ejemplo, 7,5, le va a quedar grande, va a sobrar. Algunos, ¿no? Como los dedos van a sobrar, las partes que queden ahí. Y eso va a hacer de que los procedimientos que haga, ¿no? No va a tener dificultad en hacerlo. No va a coger bien la jeringa, no va a hacer su procedimiento de aspirado secreciones, etcétera, etcétera, etcétera. Incomoda. Entonces, esa es la idea. Identificar qué número de guantes es el ideal, es el tamaño ideal de la persona que se va a colocar el guantes, porque va a ser su primera piel, ¿ya? Entonces ya hemos identificado algunos consejos. Aquí hay otro consejo, dice, lávese las manos antes de insertar un catéter urinario, claro, antes de colocar una sonda, ¿no? No solamente la sonda vesical, la sonda nasogástrica o la vía periférica, ¿no? Entonces es una evidencia tipo 1B. Lávese las manos después del contacto con la piel intacta de un paciente, ¿no? Como por ejemplo al tomar los signos vitales o al movilizar a un paciente. Una evidencia tipo 1B. Lávese las manos después del contacto con objetos inanimados, incluyendo el equipo médico. Es una evidencia tipo 2B. Lávese las manos después de quitarse los guantes. Claro, no es que nos quitamos los guantes y no es que nuestras manos va a estar de repente limpias, ¿no? Sino que hay que lavarse las manos de todas maneras, ¿no? Porque el quedarse ahí el talco, ¿no? Va a hacer que rápidamente se impregnen los microorganismos que están alrededor. Antes de comer y después de usar el baño, lávese las manos con agua y jabón antimicrobiana. Es evidencia tipo 1B, ¿no? Entonces son consejos que están relacionados con los 5 momentos del lavado de manos, ¿no? Y aparte hay que también mencionar qué función tiene el jabón. El jabón tiene un aspecto particular. El jabón produce pues emulsificación de las grasas, ¿no? Entonces el jabón cuando tiene en contacto con la mano, ¿no? La mano que está impregnada, ¿no? de proteínas, ¿no? De una sustancia que lubrica la mano, esas proteínas esa secreción que tenemos en la mano se va a neutralizar con la sustancia del jabón. Entonces va a emulsificar la sustancia que impregna la mano, que es grasosa, ¿no? Y que de ahí pues los microbios se van a impregnar y como están impregnados en esa sustancia grasosa, el jabón neutraliza la sustancia grasosa y cae toda esa sustancia con el arrastre del agua. Entonces la propiedad del jabón es emulsificación de las grasas,
¿no? No mata al microbio, no mata al microorganismo. Lo que es, destruye las grasas, emulsifica las grasas y esas grasas en ese líquido que está alrededor de toda la parte de nuestro cuerpo se pega el microbio, el virus, ¿no? Cualquier sustancia patógena. Entonces, al descomponerse las grasas, cae el microbio con esa descomposición. ¿Y quién lo arrastra? Lo arrastra el agua. Por eso dice que debemos tener bastante, ¿no?, fluido de agua. Entonces, de tal manera que por arrastre se eliminen los microorganismos. No mata el jabón, no mata el microorganismo, no lo mata. Es el procedimiento que hacemos para eliminar los microorganismos de la zona donde estamos lavando. ¿Ya? Esa es la idea. La idea es que el jabón emulsifica la grasa. Ustedes ya han visto que todo lo que hemos hablado anteriormente está relacionado con este dibujo o con este diagrama. Los 5 momentos de lavado de manos. Son 5 momentos que debemos de tener en cuenta siempre en nuestro lavado de manos constante, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Antes del contacto directo del paciente, el lavado de manos. Antes de realizar una tarea limpia o aséptica, ¿no? Es el segundo momento. 3, después de exposición a fluidos corporales, después de exposición a fluidos corporales, ¿no? Y 4, después del contacto con el paciente. Y por último, el 5 momento es después del contacto con el entorno del paciente, ¿no? O sea, después de salir de la habitación, se tiene que lavarse las manos. O sea, son 5 momentos en la atención directa del paciente. Son 5 momentos de lavado de manos que debemos tener en cuenta siempre. Son conceptos básicos que debe tener el personal de salud. Aspectos en la higiene de las manos, ¿no? No utilizar uñas artificiales, es obvio, ¿no? No se debe utilizar uñas artificiales, más que todo en las mujeres, ¿no? Yo digo, más que todo, generalmente es que en las mujeres. Entonces, mantener las uñas naturales cortas también son cosas básicas. Siempre el personal de salud tiene que tener sus uñas cortas. Las uñas deben usarse sin esmalte, ya que este favorece el crecimiento de microorganismos en ellas. Use guantes cuando hay posibilidad de contacto con material potencialmente infeccioso, membranas mucosas y piel no intactas. Bueno, esta es una evidencia muy mínima, ¿no? Lo que sí es que tenemos que usar siempre guantes, siempre guantes. Nosotros al ingresar al servicio, ya servicio COVID, ¿no? Ya tenemos que ya utilizar los guantes y como les vuelvo a recalcar, los guantes, el primer guante es nuestra primera línea, es nuestra primera piel, entonces tenemos que tener siempre guantes. Al salir del servicio, ¿no? Salimos con los guantes de la primera piel, ¿no? Al salir, recién vamos a eliminar, ¿no? Esa primera piel que es el primer guante, que debe ser a tu medida, como vamos a recalcar, a la medida de la mano, exactamente. No utilice un mismo par de guantes para atender más de un paciente y no lave los guantes entre pacientes, ¿no? O sea, no es bueno que usemos el guantes para un paciente y salgamos de esa habitación, de esa unidad, y nos lavemos con alcohol gel, con el guantes, ¿no? Y pasemos a otro paciente a evaluar. No. Dice la norma que debemos de eliminar ese par de guantes que hemos usado con un paciente y volver a ponernos otro par de guantes para atender al paciente, ¿no? Eliminamos el par de guantes, que es el segundo par de guantes que tenemos cuando atendemos al paciente. Nos sacamos ese par de guantes y va a quedar nuestra primera piel, o sea, el par de guantes que usamos como primera piel. Entonces, lo que vamos a eliminar es el segundo par de guantes que tenemos, ¿no? Cuando vemos al paciente, cuando evaluamos. Y al sacar el segundo par de guantes, vuelves a colocarte otro par de guantes que vas a utilizar para la atención de otro paciente. Y así sucesivamente. Cambie los guantes si pasa de un área contaminada del cuerpo a otra área limpia del cuerpo. ¿Cierto? ¿No? Hay que cambiarlos también en ese momento, ¿no? Es una evidencia 2B. Evaluar las infecciones presentadas en la piel y el adecuado cuidado de la salud de los trabajadores. Pues son consejos que debemos tener en cuenta
en la colocación de guantes, como parte de la protección de la persona que va a hacer la atención al paciente, ¿no? Si no hacemos esto, si no hacemos bien, ¿no? La parte de los guantes o el lavado de manos, estamos haciendo de que aumente las infecciones intrahospitalarias o ahora llamados las infecciones asociadas a la atención del profesional sanitario, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora los pasos que debemos tener en cuenta en el lavado de manos. En las afiches de la OMS salen 11 pasos que debemos realizar para la atención del paciente, ¿no? Pero son 11 pasos a partir del paso 0, ¿no? 0, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 y a llegar hasta el 12, hasta el 11 digo, ¿no? Pero en realidad pues son 12, si tenemos en cuenta el paso 0. Si yo digo, ¿cuáles son los pasos de lavado de manos según la OMS? Según la OMS, los pasos que se deben seguir están enumerados del 0 al 11. Pero si yo digo en total son 12 pasos, ¿sí? Son términos que debemos tener en cuenta. Entonces, aquí vemos, pues, ¿no? Las fotos en la cual un personal está realizando, pues, todos los pasos de qué se requiere para un buen lavado de manos, ¿no? Primero se debe sacar, ¿no? Todo lo que está alrededor de nuestras manos. Por ejemplo, el anillo, el reloj, etcétera, ¿no? La sortija, ¿ya? Entonces, después ver que todos los equipos estén completos, sacar el papel, ¿no? Abrir la cañería, ¿no? Utilizar el agua, el jabón, hacer los procedimientos ¿no? De palma con palma, después palma sobre el dorso de la mano, ¿no? De la otra mano, y de realizar los movimientos interdigitales, después los movimientos del pulgar en forma rotativa, ¿no? Con bastante espuma, después, ¿no? En los dos lados, ¿no? Después se hace también la rotación de las puntas de los dedos en forma circular en todos la parte anterior de la mano y de la parte posterior de la mano, ¿no? Se hace interdigitales, ¿no? Aquí vemos también interdigitales, ¿no? Después, digamos, a la muñeca, entre muñecas y muñeca, de muñeca derecha y muñeca izquierda, y utilizamos el agua en forma de arrastre, ¿no? A partir de la muñeca hasta hacia los dedos. Y utilizamos el papel toalla, ¿no? Secándonos de tal manera que pueda ser un seco, no friccionando, sino un seco donde es toque del papel toalla con la piel, ¿no? No friccionando, ¿no? No friccionando. Y ese mismo papel lo utilizamos para cerrar el callo. Y botamos el papel en la bolsa negra, ¿cierto? Ahora, con respecto a esta bolsa negra, vamos a ver las bolsas, ¿no? Los tipos de colores de las bolsas en las siguientes diapositivas. Entonces, este lavado de manos está establecido en 1 minuto. ¿Qué tipo de lavado de manos es? Lavado clínico, ¿no? Lavado clínico. ¿Cuántos tipos de lavado de manos hay, profesor? Bueno, hay lavado social, que se hacen en las casas, el lavado clínico y el lavado quirúrgico, ¿no? Quirúrgico, que es en sala de operaciones, ¿no? O también en algunos procedimientos que se va a realizar dentro de un servicio, ¿no? Pero el lavado clínico ya ahora se ha convertido en lavado social, porque el lavado clínico lo hacemos ya en todos los hogares, ya esto es característico, ¿no? Se ha popularizado este lavado, ¿no? Y es cierto, la coyuntura de este virus ¿no? Que está en nuestro ambiente, como es el COVID, hace de que nosotros tengamos más conceptos definidos como es el lavado clínico. Enseñar a la familia cómo es que se tiene que lavar, ¿no? Cómo los procedimientos que se debe hacer en 1 minuto lo hacemos tan rápidamente que de tal manera que ahora ya hasta en los colegios se tiene que enseñar esto. Los niños tienen que aprender a lavarse bien, así como los adultos. Entonces,
el objetivo, la función del personal de salud, que está mucho más relacionada con este lavado de manos, es fomentar y promocionar el lavado de manos a nivel de hogares, ¿cierto? Como parte de la bioseguridad, ¿no? La bioseguridad y minimizar la propagación del coronavirus, del COVID-19. Ahora, los principios básicos de bioseguridad, la bioseguridad tiene pues tres principios básicos o tres pilares, dicen, ¿no? Que sustentan y dan origen a todas las precauciones universales. Son tres que son preguntas de examen, ¿no? Te preguntan, ¿no? ¿Cuáles son los tres principios? Uno es la universalidad. Otro es barreras de protección y por último las medidas de eliminación. ¿No? Estos tres conceptos son los principios básicos de la bioseguridad y sustentan las precauciones universales, ¿no? Entonces vamos a definir cada uno de estos aspectos. Si hasta aquí hay alguna pregunta, pueden de repente algo que no se haya entendido para pasar a definir lo que son los principios básicos de seguridad. A ver, ¿alguien? Para seguir. Señorita Kelly, me avisas cuando termina, ¿no? No ya sé que nos pasemos de tiempo, ¿ya? Claro, Magíster Carlos. Ya, sí. Le voy a avisar, ya estamos en la primera hora. Usted Sí. me dirá. Usted, o sea, son 2 horas, ¿no es cierto? Exacto, el primer tema que viene de ser el primero de principios y luego continuamos con otro tema. Ya, entonces ya estamos a puerta de terminar eso, ¿no? 1 hora, ¿no? Ya, entonces ya, seguimos entonces. Entonces esperamos las preguntas para después. Entonces vamos a ver la definición de los principios básicos de bioseguridad. Entonces la universalidad, ¿qué quiere decir? Que tenemos que asumir que toda persona que atendemos está infectada o es un riesgo para poder, ¿no?, contagiarnos de repente el mismo personal o contagiar a otra persona. Entonces vamos a asumir que toda persona está potencialmente infectado. No es que no tenga los signos y los síntomas, no. Por ejemplo, ahora, en este momento de la pandemia, persona que llegue a emergencia, ya nosotros tenemos que tener nuestra indumentaria para poder atender a esa persona, ¿no? Vale decir que debemos tener nuestro respirador, el N95 colocado, nuestro protector facial, nuestra indumentaria y nuestros guantes, ¿no? Y así realizar el procedimiento de atención a estos pacientes. Eso es universalidad, ¿no? Vamos a seguir con ¿no? Dice universalidad, involucrar a todos los pacientes de todos los servicios. El personal debe seguir las precauciones rutinariamente para prevenir la exposición de la piel y las membranas de las mucosas. Estas precauciones deben ser aplicadas para todas las personas, independientemente de presentar o no problemas patológicos, ¿no? Entonces, todos los pacientes y sus fluidos corporales, independientemente del diagnóstico, deben ser considerados como infectados e infectantes y tomarse las precauciones necesarias para prevenir la transmisión. Entonces, esa es la universalidad. Aquí vemos un ejemplo con respecto al uso inadecuado de guantes. Ustedes están viendo ahí el guantes que le queda demasiado grande. Entonces eso va a hacer de que el profesional o la persona que está haciendo un procedimiento va a tener problemas en manipular las cosas que va a utilizar. Y esos problemas de estos guantes hace de que tenga errores, ¿no? Las barreras de protección son pues la mascarilla, el guante, los lentes, no solamente la mascarilla, guantes, lentes, ¿no? Ahora tenemos protector facial, tenemos las botas, tenemos las gorritas, ¿no? Los equipos de protección son esos, ¿no? La mayoría tienen varios. Entonces vamos a ver los 5 principales. Dentro de eso estamos los guantes, la mascarilla, la bata o mandil, el gorro y los lentes protectores o también la protección facial, ¿no? Entonces los guantes, ya hablamos mucho de los guantes, dice disminuir la transmisión de gérmenes pacientes a las manos del personal y viceversa.
Ya les vuelvo a decir, los guantes es nuestra primera piel, ¿no? Aquí vemos unos guantes bien calzados, ¿no? De tal manera que estén bien calzados, ¿ya? Esta es nuestra primera piel, ¿no? No, ya no exponemos no, la piel, verdaderamente la piel, no, sino que estos considerados como la primera piel, el primer guante que nos vamos a poner, ¿no? Entonces, nunca son un sustituto de lavado de manos. Forman microporos cuando son expuestas a esfuerzo físico, líquidos utilizados con la práctica diaria. Microporos que permiten la diseminación cruzada de gérmenes. Bueno, seguimos. El uso de guantes, recomendaciones generales. El uso de guantes no libera del lavado clínico de manos. Los guantes deben ser cambiados entre paciente y paciente. Los guantes deben ser removidos cuidadosamente para prevenir la contaminación de las manos. Deben ser cambiados cada vez que se rompa. Se deben usar guantes cada vez que se manipule algún fluido. Los guantes utilizados en el aislamiento del paciente deben ser ajustarse firmemente a la muñeca y sobre el delantal del aislamiento, ¿no? Los guantes no deben ser lavados para usos sucesivos. Los guantes no deben ser usados para actividades cotidianas como contestar el teléfono, accionar puertas o transportar al paciente. Entonces vemos ahí de nuevo los tipos de mascarilla. Como hemos visto, no son la mascarilla, son en forma general, ¿no? Pero los conocidos que utilizamos para la bioseguridad hospitalaria o los más adecuados son los respiradores. El N95 o también el respirador N100. Pero más vamos a ver el N95, ¿no? Los respiradores tienen capacidad de filtración. Deben estar bien colocadas. Deben sellar la cara, cubren la nariz y la boca, tienen capacidad de filtrar las partículas más difíciles no filtran gases. El término N95 significa que tienen la capacidad de filtrar al menos el 95% de los microorganismos que están, 95% de microorganismos que están en el ambiente, o casi el 100% de las partículas de 0.3 micras en un ambiente altamente saturado. Entonces, tipo de mascarillas, respirador de partículas biológicas, como es el N95, las mascarillas simples para polvo, mascarillas quirúrgicas, como ustedes están viendo en la parte de arriba, las mascarillas quirúrgicas, ¿no? Que son de una sola puesta, ¿no? Y los respiradores para polvo industrial, que son también utilizadas en otros ambientes, ¿no? Como las donde hay polvo, ¿no? En este caso puede ser en centrales de esterilización o en lavandería. Ya hemos visto también estos conceptos de la utilización de mascarillas. Entonces, es lo mismo, evitan diseminación de gotitas respiratorias por parte del personal que lo utiliza. No están diseñadas para proteger inhalación de partículas muy pequeñas a 0.3 micras. Las mascarillas deben usarse una sola vez, ¿no? Así dice la norma, pero en realidad, pues, el contexto del problema sanitario hace de que usemos varias veces. Son respiradores especiales que ajustan a la cara evitándose fuga por borde. La mayor parte de aire se inhala a través de material de filtro. Eficiencia del filtro de 95% aproximadamente para proteger de la inhalación de partículas muy pequeñas. Debido a eso se llama pues N95. Uso en pacientes con tuberculosis pulmonar. Protectores oculares. Los lentes deben ser amplios y ajustados al rostro para cumplir eficazmente con la protección y lavarse las manos después de retirarse los lentes. Hay que desinfectar los lentes, es importantísimo eso, ¿no? Los lentes protectores, los mandilones, después vemos los mandilones que son mandilón común, mandilón limpio, hay mandilón estéril, mandilón impermeable. Son tipos de mandilones que podemos ver en la bioseguridad. El gorro debe contar con un reborde elástico y debe cubrir suficientemente todo el cabello y todos los pabellones auriculares, ¿no? Se coloca antes de calzarse los guantes. Es muy importante esto. Se coloca antes de calzarse los guantes y ponerse la mascarilla. Las botas se utilizan para evitar la contaminación del aire donde se realiza el procedimiento, del área donde se realiza el procedimiento. Se coloca antes de la gorra y la mascarilla y los guantes. Son de uso obligatorio en áreas rígidas, como sala de operaciones o cuidados intensivos. Y para terminar, vamos a ver pues el material contaminado, cómo se clasifica, ¿no? Dónde colocar el material contaminado y dónde colocar el material común como el material especial.
Tenemos 3 tipos de colores en nuestro contexto, ¿no? De nuestro Perú, que utiliza más que todo la bolsa roja, la bolsa negra y la bolsa amarilla. Roja para material contaminado, como es sangre, secreciones, y material común, la bolsa negra, material especial como desechos reactivos o medicamentos, amarillo, ¿no? Pero miren, estos son los 3 bolsas que utilizamos en nuestro contexto. Pero ahora vamos a reducir, ¿no? Las bolsas que se utilizan en COVID son todo rojo. Ya no usamos ya negro, todos son bolsas rojas. Ahora, en este contexto de la epidemia, en los servicios donde están los pacientes con COVID, se utilizan bolsa roja y bolsa amarilla. El negro ya ha pasado a otro plano, porque dentro del ambiente de servicios de COVID no hay pues residuos comunes, todos son residuos biocontaminados o residuos especiales como son los frascos de los medicamentos. Entonces, conclusión, bolsa roja y bolsa amarillo en servicios infectados como es el COVID. Entonces, esto ya, ¿no? Clasificación de los residuos sólidos, residuos infecciosos que van a ir a un contenedores y pueden ser eliminados después, ¿no? Residuos especiales, como son todos los contaminantes bioquímicos que van a ir a un solo contenedor y van a ser aislados fuera del hospital. Estas son clasificaciones según el área hospitalaria. El otro fue clasificación según nivel de servicio, pero según nivel de área hospitalaria hay pues primero y segundo, tercero hasta cuarto niveles. El primer nivel tiene relación con las bacterias que están contaminadas con todo, por ejemplo, las mascarillas y los guantes es el primer nivel, ¿no? ¿Cómo vamos a eliminar eso? Entonces es la reunión de todas las bolsas rojas para poder eliminarlos, ¿no? El segundo nivel es entrenamiento específico, que es prácticas microbiológicas, es lo de laboratorio, ¿no? Equipos y medidas que dan bioseguridad. Entonces, todos esos son eliminados también en bolsa amarilla y que llevan al laboratorio, ¿no? Y las bolsas verdes, que también de los laboratorios universitarios, donde van ahí investigaciones, todo lo que realizan las pruebas ahí, y la misma vestimenta que utilizan el personal van a una bolsa específicamente de ese color, ¿no? Y las bolsas azules es donde realmente hacen ya pues unos laboratorios mucho más grandes, donde realizan, por ejemplo, hacen pruebas biológicas, ¿no? Para identificar una vacuna, etcétera, etcétera. Entonces, esos son de nivel 4, ¿no? De nivel 4. Y tenemos, por último, las medidas de eliminación de los desechos hospitalarios. Estos desechos hospitalarios son desechos generados en los procesos y en las actividades de atención de investigación médica, en hospitales o puestos de salud, laboratorios, etc. Entonces, la clasificación A, como les vuelvo a recalcar, ¿no? Son residuos biocontaminados. La clasificación B son residuos especiales. La clasificación C, residuos comunes, como son cartones, cajas, ¿no? Y tenemos estos colores, pero estos colores son a nivel mundial. El color verde, color rojo, color negro, color naranja, color blanco, color gris. Como ustedes ven, algunos puntos no coinciden con lo que hacemos en nuestro territorio. Por ejemplo, el color rojo, sí, coincide, ¿no? Desechos implica riesgo biológico, ¿no? Pero aquí el color naranja dice depósito de plástica. Pero el color naranja no lo usamos aquí, usamos el color amarillo. Entonces, color rojo, color amarillo, y aquí el color gris dice papel, cartón, ¿no? Entonces, utilizamos nosotros el color rojo, negro y amarillo, pero hay que saber de que los colores universales son estos. Bueno, eso es de repente para conocimiento, ¿no? Como ustedes ven aquí, ya más identificado, ¿no? Los medios de eliminación de tipos residuos. Y la primera fase de separación a nivel hospitalario es la separación en un lugar de generación, ¿no? Es un sitio donde van a ubicar todas las bolsas de todos los hospitales, van a ubicar en un solo nivel, que es la fase 1. La fase 2 es ya descontaminar las bolsas que llegan ya a un determinado ambiente donde van a utilizar el hipoclorito de sodio. Después la fase 4, almacenamiento final diferenciado, eliminados, llevándose con un medio de transporte a un sitio de incineración o
un hacinamiento en un lugar específico, ¿no? Entonces, conclusión. La importancia de la bioseguridad radica en crear una cultura de conocimiento para la vida familiar, personal y laboral, siendo implementada en cualquier momento o circunstancia. Durante la manipulación de desechos peligrosos, ciertas personas desconocen la debida técnica y manejo, por lo que se debería crear programa de capacitación y personal encargado. Quiere decir que sí, aparte de capacitar, tiene que haber pues inducción. Tiene que haber inducción con respecto a la forma, cómo vamos a utilizar ¿no? Cómo vamos a utilizar o qué vamos a hacer en cada procedimiento, utilizando los procedimientos, las normas que debemos seguir en la bioseguridad. Entonces es importantísimo eso. Entonces ya no olvidarse que depende de nosotros, de nuestros actos convertirse en riesgos, ¿no? En riesgos que van a haber problemas con nosotros mismos o con las personas que están a nuestro alrededor. Cuidemos de nuestra salud y de los demás, y de los demás cumpliendo las medidas de bioseguridad, teniendo en cuenta siempre esto. El conocimiento hace de que nosotros tengamos relación mínima con los procedimientos que nos puedan dañar. Bueno, ese sería todo con respecto a la bioseguridad. Entonces, hasta aquí, Kelly, creo que de repente hay preguntas o no, para poder ir al siguiente tema. Sí, Magíster Carlos, muchas gracias por la primera ponencia, realmente excelente. Se ha podido conocer aquellas normas, técnicas y medidas que es de suma importancia, ¿no? Para la vida de las personas. Tenemos aquí dos preguntas de Salvador Barreto. Sí. Salvador Barreto nos pregunta, ¿para el lavado de manos desde siempre es 1 a 2? 1 a 2. Sí, para el lavado de manos desde siempre es 1 a 2 y para el enjuague, dijo, es de muñecas hacia los dedos. ¿No es al revés? No, es de muñecas hacia los dedos, cierto. O sea, el arrastre es así, el arrastre del agua es de la muñeca hacia los dedos. Pero el lavado de manos no empieza con la muñeca, empieza primero de palma en palma, como ustedes están viendo en la diapositiva de lavado de manos, ¿no? En los momentos, en los pasos de los 11 pasos o los 12 pasos, vemos que el lavado de manos empieza primero, ¿no? Jugándose y haciendo espuma palma en palma. No es que empiece de la muñeca el lavado de manos, sino de palma en palma y vamos llegando después a las muñecas. Ese es el momento de que la espuma del jabón va llegando a ese espacio que es la muñeca. El arrastre del agua es de la muñeca hacia los dedos. Es así. Cuando uno va a poner, no va a poner primero los dedos en el agua, sino tiene que ponerse desde la muñeca con los dedos hacia abajo, entra el chorro de agua y va arrastrando, ¿no? Toda la espuma que queda del jabón. Ese es ahora no lo entiendo del 1 a 2, no entiendo qué dice, es de 1 a 2. No entiendo el tiempo, no sé, 1 minuto, 2 minutos, no, pero es en 1 minuto ese lavado clínico. Me refiero, Salvador Barreto dice, me refiero al enjuague, 1 a 2 minutos. No, es 1 minuto. Bueno, mire, en realidad, pues el tiempo se dice que es 1 minuto, ¿no? Claro, exactamente, no va a ser 1 minuto exacto, ¿no? Pero es el tiempo ¿no? Que dice mínimo 1 minuto. Que tú no puedes realizar de repente más tiempo de 1 minuto, es cierto. Es mínimo 1 minuto. O sea, si tú ves la característica de lavar en manos, va a ser segundos en que vamos a hacer cada procedimiento, ¿no? Entonces, si tú lo haces menos de 1 minuto, entonces no es la norma, sino que debe ser más de 1 minuto. Pero como les digo, son cosas ¿no? Que sí debemos seguir los pasos, es también lo fundamental, ¿no? Que todos los pasos que estás haciendo, ¿no? De los movimientos interdigitales, los movimientos de rotación de los dedos, ¿no? Los movimientos de muñeca, de pulgar, todo eso, ¿no? Eso se tiene que hacer. Si pasamos de una fase o obviamos alguna fase, entonces va a hacer que el procedimiento sea inexacto. Entonces, el tiempo es algo como referencial, ¿no? Que se dice que debe ser mínimo 1 minuto, también es referencial, ¿no? Entonces, 1 minuto, 10 segundos, 1 minuto, 15 segundos, ya ¿no?
es lo que te ha hecho el tiempo, que puedes hacerlo mejor o no, o de repente el movimiento que haya hecho, ¿no? Pero hacerlo menos de un minuto es que has pasado muy rápido los pasos, ¿no? Pero que hacerlo muy lentamente, a la final no va a minimizar el paso del lavado de manos, ¿no? Creo que se me deja entender, ¿no? O sea, mínimo un minuto, ¿sí? Entonces, eso es Gracias. la respuesta. Sí, muchas gracias, Magíster. Muchas gracias, Salvador. Bueno, Salvador nos sigue preguntando, ¿hay otra Sí, norma de lavado clínico que es de 40 a 60 segundos? no, no. Como le digo, es referencial. Mínimo se tiene que hacer en un minuto, es mínimo. Como le digo, dentro de un minuto, ahora lavado de manos social o lavado de manos común es 30 segundos, 15 segundos, menos de un minuto. O sea, la diferencia entre el lavado de manos común y el lavado de manos social es el tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo del lavado de manos en menos de un minuto llamaríamos lavado de manos social. Y más de un minuto, o dentro de, ¿no? Que haya pasado un minuto, ya es el lavado clínico. Pero más es por los pasos de los procedimientos. El lavado social también, pues, es un lavado de manos solamente de palma en palma, ¿no? Palma en palma y le enjuagan y chorro de agua, que eso demora 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, quién sabe, ¿no? Pero el lavado de manos clínico, al tener estos pasos, de esos 12 pasos o 11 pasos, hace de que tengamos ese tiempo mínimo de un minuto. Y el lavado de manos quirúrgico, ya después que nos cubre 3 minutos como mínimo. 3 minutos como mínimo, digo. ¿Eh? No digo que va a ser 2 minutos, no. Entonces, el tiempo calculado, ya por no, que el lavado de quirúrgico es mucho más, pues, eficaz, mucho más prolijo, ¿no? Entonces, te cubre otros espacios, otras fases, que hace de que tengamos que tener un lavado mínimo 3 minutos y con otras sustancias de repente para que sea considerado como el lavado quirúrgico, ¿no? Esa es la diferencia entre el lavado de manos común, social, y el lavado clínico y el lavado de manos quirúrgico. Muy ¿Sí? bien. Gracias, doña Salvador. Gracias, dice. A ver, Karen Martínez nos pregunta, buenos días, doctor. ¿Cuál sería el proceso de eliminación de productos y residuos en el área de laboratorio de bioquímica? Claro, como le decía, hay niveles, ¿no? Los niveles de segregación. El laboratorio es un nivel crítico, está entre el nivel 3 y 4. Entonces, todos los residuos que son clasificados ahí son biocontaminados. Creo que ahí no va a haber, pues, nivel donde haya bolsa negra. Todos son bolsas roja o amarilla. Entonces van a ser segregados, eliminados y indistintamente tienen que utilizar, una vez que ya han clasificado, lo llevan a unos contenedores especiales para que sean eliminados. Es una segregación de nivel 3 o nivel 4. La diferencia entre el nivel 5 es el nivel 5 son laboratorios ya pues donde se realizan investigaciones clínicas, ¿no? Como vacunas, como algunos ensayos que hacen, ¿no? Entonces, ese estamos hablando de a nivel hospitalario, ¿no? Entonces, el servicio de laboratorio es un nivel muy prolijo que es el tercer nivel y cuarto nivel. Dentro del laboratorio, como les vuelvo a recalcar, dentro del laboratorio no existe tampoco bolsa negra, ¿no? Dentro del laboratorio son sustancias contaminantes. Al igual sucede como los servicios de cuidados intensivos. Ahora, los servicios de cuidados intensivos tampoco, la segregación, la clasificación, ya no clasificamos sustancias comunes, porque no hay bolsa negra, y no debe haber bolsa negra en un área crítica, ¿no? Es algo, ¿no? Que es visto, ¿no? Que es objetivo de que no se debe utilizar bolsa negra en un área crítica, porque las eliminaciones de todo, o sea, papel, plástico que esté en un ambiente como un servicio contaminado, entonces ya no se puede clasificar como común, se tiene que clasificar como contaminante. Por eso se elimina en una bolsa roja. ¿Sí? Siguiente. Bien, la siguiente pregunta es de Jocelyn Contreras. ¿Cuál es la diferencia en el lavado clínico y el lavado quirúrgico? Ya hablamos ese tema del lavado quirúrgico y el lavado clínico, ¿no? La diferencia es que por el tiempo, ¿no? El tiempo y la prolijidad
que estamos utilizando, ¿no? O sea, son solamente 11 pasos, según la OMS, el lavado de manos, ¿no? Y se utiliza solamente un jabón. En cambio, en el lavado quirúrgico, que es más tiempo, o sea, se diferencia en el tiempo y se diferencia en las sustancias que vamos a usar, ¿no? Entonces, inclusive usan alcohol, ¿no? Directamente con la mano. Entonces usan sustancias de repente, no sé, como que sustancias que utilizan netamente en sala de operaciones y el lavado es más prolijo. E inclusive utilizan también algunos equipos que hacen de que salga mucho más fácil la sustancia contaminante de las manos utilizando cepillos, ¿no? Entonces, cepillos adicionalmente para hacer, ¿no? La descomposición de las grasas de las manos y utilizando los antisépticos o algunos jabones especiales que utilizan en sala de operaciones o en esos sitios, hacen de que cubran ese espacio de 3 minutos, ¿no? Mínimo 3 minutos, como decía, ¿no? Entonces, ellos son pues los médicos que van a operar, ¿no? Los que, inclusive los mismos enfermeros, ¿no? Que trabajan en esas áreas utilizan ese lavado, ¿no? Ese lavado quirúrgico, ¿no? En el área de UCI COVID, generalmente usamos solamente el lavado clínico, ¿no? A no ser de que el médico vaya a colocar un catéter no central o vaya a hacer un procedimiento invasivo, ¿no? Donde debe realizarse un lavado quirúrgico. Esa es la diferencia. Muchas gracias, Magíster. Tenemos una última pregunta para poder pasar al siguiente tema. Jocelyn pregunta, ¿podría volver a explicar sobre riesgos ergonómicos, por favor? Claro, los riesgos ergonómicos son posiciones que optamos nosotros el personal, ¿no? Optamos en realizar para realizar un procedimiento. Ejemplo, por ejemplo, vas a canalizar una vía periférica, ¿no? Entonces, al canalizar una vía periférica, lo ideal sería que tú agarres una silla, te sientes y coloques la zona donde vas a colocar, ¿no? Coloques el miembro de la persona a un costado, teniendo una mesita, ¿no? Y coger y tranquilamente poner la vía periférica. Pero no lo hacemos eso, no hacemos eso por falta de sillas o por falta de tiempo, quién sabe, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos una vía periférica parado, ¿no? Nosotros estamos parados y estamos ahí buscando la vena, ¿no? Y de repente no conseguimos, estamos ahí, entonces esa posición no te va a hacer daño al momento, pero conforme va pasando los años, ¿no? Va pasando los momentos, vas a tener un problema ergonómico, ¿no? Ya, pero por supuesto, si eres joven, no lo vas a sentir. Pero imagínate, nuestra tendencia de trabajo no es, pues, algunos que ya trabajan, van a trabajar tiempo, porque es estancia donde vas a tener un trabajo donde vas a tener una parte económica. Entonces, tú vas a trabajar 1 año, 2 años, 3 años, y quizás toda tu parte de adulto, ¿no? Y va a llegar un momento que vas a tener un problema económico, ¿no? Vas a doblarte y vas a sentir un dolor, ¿no? A nivel de columna. Igual sucede cuando coges a una persona, a un paciente, ¿no? Estás con tu técnica. Tu técnica de repente es una, no sé, bajita, delgada, todo, y tú también estás con, ¿no? Entonces, coges al paciente y dicen, no, vamos a pasar los dos nada más. Lo pasan a la camilla y total, al momento tienen un desgarro muscular, una tendinitis, ¿no? Una tendinitis. No te das cuenta, sientes un dolor, no le tomas en cuenta, pasan los días, te das cuenta que ya tienes una tendinitis y no puedes manipular después una jeringa porque tienes una tendinitis. Eso se llama, ¿no? Problema ergonómico. Es un ejemplo de lo que les quiero decir, ¿no? Así como otras cosas pueden suceder, ¿no? Creo que sí, se cumplió la satisfacción. Muchas gracias, Magíster, por resolver las consultas de nuestros participantes. Muchas gracias a los participantes que han intervenido. Vamos a continuar con el siguiente tema, Magíster. Listo.